Muy bien. Ok, en este momento empiezo a grabar la sesión y pues oficialmente les doy la bienvenida a la tercera sesión. ¿Qué vamos a ver este día? Vamos a ver un par de cositas bastante interesantes. Algunas ya estarán familiarizados con la técnica de arraigo, pero probablemente no con los principios de la permacultura, que en este caso los estoy extrapolando y pues ya les voy a explicar un poquito más adelante, pero lo estoy tomando del desarrollo de este sistema de diseño para espacios humanos y lo estoy ajustando pues a una práctica más personal y más introspectiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a, básicamente, a ver qué se puede hacer en caso de que nos bloqueemos. Ya la primera sesión vimos en qué áreas podemos tener acción y tomar decisiones y de alguna forma cómo nos estamos limitando en ese sentido. En la segunda sesión vimos las medicinas y cómo podemos apoyarnos de determinados aspectos para propiciar un estado de equilibrio y de salud, ¿no? Y el equilibrio y la sanación, pues es algo que va a ser bien recurrente en todo lo que estamos diciendo. Y por el otro lado, bueno, vamos a retomar un poco el tema de los 5 sentidos, justamente con las técnicas de arraigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en caso de que nos sintamos bloqueados? ¿No? Aquí, como la imagen se muestra, pues a veces nos sentimos así, ¿no? Todos contrariados, ay, perdón, este, pues sin posibilidad de hacer nada, ¿no? Más que mirar un punto muy específico y en esta actitud quiero que observen la imagen y vean cómo se representa en una actitud corporal el bloqueo, ¿no? ¿Qué pudiéramos inferir de lo que estamos viendo ahí en ese cuadro? Pues se ve desesperación, se ve angustia, se ve no encontrar el camino, no saber la respuesta. Muy bien. Fíjate que esa primera palabra que seleccionaste, desesperación, si la desglosamos un poquito, nos lleva como a qué, como a dejar de esperar, ¿no? Entonces, por ahí también me conecta un poco con Ay, qué el... bonito eso. Bueno, estamos. Voy a... ando yendo por ahí el ruidito. Voy a identificar, a ver. Ahí está. Entonces, bueno, dejas en ese momento en el que te bloqueas, en el que sientes que ya no avanzas, pues también dejas de esperar que algo cambie o que algo suceda, ¿no? Y se vuelve ambivalente la forma en la que conceptualizamos eso, porque por un lado se conserva la ilusión de que algo externo tendría que pasar para sacarnos de este estado, ¿no? Y por el otro lado, conservamos en muchas ocasiones la conciencia de que está en nuestras manos hacer algo para trascender la situación, ¿no? Pero bueno, entonces ya una vez identificado que en algunos momentos o en algunas áreas estamos nosotros bloqueados, ¿qué tendría que pasar? Y creo que esa es la pregunta que nos compete en esta exploración, en eso que estamos compartiendo, ¿no? El estado es muy familiar para todos, pero no tanto el
el familiarizarse con el malestar, ¿no? Aquí de manera un tanto chusca les estoy compartiendo la imagen de Monster Inc., ¿no? Se acordarán todos de la película, como estos monstruos dedicados a hacer gritar a los niños y de repente, pues toda la trama se desarrolla con esta niña que invade el mundo de los monstruos, ¿no? Y por ahí pareciera que no les tiene nada de miedo, que es lo contrario a lo que ellos querían propiciar en los niños, ¿no? Entonces, el malestar básicamente, pues es ese monstruo debajo de la cama o detrás de la puerta del closet, o como lo queramos ver, ¿no? Pero muchas veces cuando nosotros sentimos un bloqueo o molestia o algún aspecto negativo, mm, hay un doble malestar porque es el malestar por lo que estamos sintiendo, más el malestar del desconocimiento de lo que estamos sintiendo. Entonces, lo único que podríamos hacernos en este caso es asumir y ser conscientes que estamos en ese estado. Y ese mero hecho o ese hecho por sí solo nos puede dar mucho más serenidad, porque pues básicamente el momento en el que le ponemos nombre a algo, empezamos a poder tratarlo de una forma mucho más elocuente. Entonces, bueno, eh, poder aceptar que algo nos molesta, que algo nos incomoda, que en algo estamos atorados, sería, según esta propuesta, el primer paso. Ujú. Y el objetivo sería poco a poco irle perdiendo miedo al malestar. Ujú. En la conciencia de que se va a presentar recurrentemente durante toda nuestra vida. La sanación no se trata tanto de estar libres de dolor o de molestia, sino ir trascendiendo esos estados para ir creando algo nuevo. Entonces, bueno, ya una vez que nosotros sabemos que nos sentimos mal, tendremos que estar propiciando, y los que han estado en terapia lo pueden dar constatación de esto. Lo que buscamos cuando hablamos de introspección o de terapia es un espacio en el cual nosotros podemos hacer contacto con nuestro aquí y nuestro ahora, que es un poco lo que hablábamos la vez pasada. Ujú. Eh, Porque el tiempo presente pues es el único momento en el que podemos tomar acción. Entonces, bueno, eh, si vieron la presentación pasada, se acordarán de esta imagen. Y las técnicas de arraigo tienen mucho que ver con los 5 sentidos. Ujú. ¿Alguien había escuchado o quiere compartir qué entiende por arraigo? Es como echar raíces, Ujú. arraigo a raíz. Así, muy bien, ¿sí? ¿Alguien más? Bueno, básicamente el arraigo, o en inglés le llaman grounding, que tal vez van a encontrar muy buena información si lo buscan de esa manera. Em, es una técnica que se ha incorporado muy exitosamente a los procesos terapéuticos que surge de la psicoterapia corporal. Ujú. Y básicamente se trata justo de eso, de entender y de percibir, o sea, a través de los sentidos, que pertenecemos a este tiempo y a este espacio. Una vez más,
se nos presenta el concepto de aquí y ahora. Ajá. Entonces, como las únicas herramientas que nosotros tenemos para percibir el entorno son nuestros sentidos, vamos a echar mano de los sentidos para volver, como bien decías, a echar raíces, a poder apropiarnos otra vez de nuestro espacio, de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo. Y para eso, pues hay instrucciones muy específicas y muy sencillas para cada uno. Vamos a desglosarlo en cada uno de ellos, ¿no? Y si pudiéramos ir en la medida en la que platicamos de cada técnica, me gustaría que fuéramos probando un poco a ver qué se siente llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, para la vista es tan fácil como observar el espacio que te rodea, sus dimensiones, sus formas, poder ser consciente de la información que te entra a través de los ojos. También nos sirve categorizar, por ejemplo, si tengo enfrente un librero con libros, podría empezar a contar cuántos libros tengo. Entonces, bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5 libros en este estante, tengo la cantidad que sea en el otro. Empezamos a hacer contacto con ese estímulo. Para la vista también es útil percibir los colores, describir los objetos que tienen esos colores. Ok, estoy viendo un carrito azul, también la cortina es azul. Vamos haciendo divisiones y vamos haciendo grupos de todo lo que nosotros nos vamos encontrando con los ojos. Mirar obviamente una imagen con detenimiento, ya sea un cuadro, ya sea una pintura. Preferimos en este caso utilizar imágenes estáticas, porque muchas veces el estímulo en una imagen móvil, en una película, en la tele, en un video, nos vuelve a llevar a este estado de desconexión con el aquí y el ahora. Entonces lo que estamos buscando es quedarnos un poquito en el tiempo presente. En una faceta más activa de este mismo sentido, podemos incluso dibujar o pintar, hacer algo visual. Ok, aquí son algunos ejemplos, pero no están limitados a solamente eso. Podemos encontrar un montón de cosas que nos traigan a la conciencia de lo que estamos percibiendo a través de la vista. Y el objetivo en realidad es poder apropiarnos, como les decía hace ratito, del espacio. Poder darnos un paseo por lo que se nos presenta y así pasa algo bien curioso, porque cuando nosotros usamos un sentido para ser conscientes del aquí y el ahora, se regulan dos cosas automáticamente, que es la respiración y el pulso, la frecuencia cardíaca. Y eso en general va a propiciar que se regulen todos nuestros otros sistemas. ¿A alguien más se le ocurriría algo más que nos aporte al arraigo a través de la vista? Buena tarde, ¿me escuchan? Hola, sí, bienvenido, buena tarde. Buena tarde, Javis. Pues mira, a mí lo que se me ocurre es el tema de la naturaleza, ¿no? Al final del día, pues muchos de los que tenemos la fortuna de vivir tal vez en un lugar donde hay mucha tranquilidad, pasividad, por decirlo así también, y que puedes disfrutar del aire, de los árboles, de alguna manera te envuelve en un tema ahí pues de querer trascender, ¿no? O te orilla a que pienses otras cosas, digo, no sé si en un momento dado eso, ese aporte, ¿no? Pero a mí me da mucha paz interior y te hace que te relajes y te hace que quieras, incursionar en otro tipo de ideas, ¿no? Tal vez pudiera ser como que un aporte, no sé, digo, son
son cosas, ¿no? Que me han pasado, digo, Sí, igual no, y muchas eso. gracias. Fíjate que esa imagen que describes es, creo que lo más rico que nos vamos a encontrar en el sentido, o sea, en el sentido de riqueza. Y casi siempre cuando pensamos en una imagen de tranquilidad, podemos conectarnos con eso que describes, ¿no? Con esa persona sentada rodeada de naturaleza, viendo o disfrutando de todo lo que se le va presentando. Entonces, Exacto. sí, claro, claro que es completamente ese es el objetivo, ¿no? Sí, sí. Y digo, de alguna manera eso te hace que, vamos, todos tus sentidos, digo, porque lo hablamos en función de los sentidos, ¿no? Todos los sentidos se empiezan a involucrar, ¿no? Porque hueles humedad, hueles un pasto, hueles la tierra, tal vez cuando está lloviendo, ¿no? Ah, sí. Y percibes el tema de la temperatura, que empieza a hacer frío o que tal vez hace calor. Entonces tu cuerpo empieza a reaccionar a todos esos eh, estímulos, ¿no? Que al final del día, si una gente, digo, tal vez yo soy muy de terrenal, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el tema de la naturaleza, pero igual hay otra gente que es más, imaginativa, ¿no? O sea, tienen más creatividad para, pues, precisamente el tema que tú decías, ¿no? Dibujar, pintar. Pero a veces hay ciertas conexiones que te hacen las fibras más delgaditas con los sentimientos, ¿no? O sea, te vuelves más emotivo, tal vez. Claro, así es. Muy bien, y fíjate que ahorita justo que mencionas involucrar otros sentidos, vamos a ver qué pasa con los siguientes, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el oído, y vamos a quedarnos un poco con esta imagen que describes, ¿no? Esta persona ahí sentada en medio de la naturaleza, ¿no? ¿Qué podríamos obtener a través del oído cuando lo hacemos de manera consciente? ¿Mm? Pues cantos de aves, el viento cuando va y viene, ¿no? O sea, como silba. Ujú. Los árboles cuando están moviéndose de alguna manera también generan ahí un bullicio muy curioso, ¿no? Y más los pinos, más unos pinitos por ahí que cuando pasa el aire muy rápido, de alguna manera hasta silban, ¿no? Entonces, empiezas como a detectar muchas actividades que no cotidianamente lo observas, tal vez como en una ciudad. O sea, tal vez el efecto ciudad es el ajetreo, el estrés, el ruido de los motores, el día va y viene, difícilmente te permiten tener esa serenidad, ¿no? De poder tomar decisiones más tranquilamente. Así. Pero fíjate que incluso en un entorno urbano pasa algo bien curioso, porque una vez que tú te pones a hacer el ejercicio y puedes, sin juicio de por medio, ajá, Claro. darte un tiempo o un espacio para nada más percibir, pueden ser gritos, puede ser tráfico, puede ser ruido pues compulsivo, la música del vecino, ajá. Pero eso mismo Ujú. también nos puede llevar a un estado de introspección. Ujú. Cuando entra Sí, dentro de ese claro. espectro y sin el filtro o sea, lo que estamos haciendo es utilizar la herramienta del sentido en particular para volver a meternos en nosotros mismos y hacer contacto con el cuerpo. Ujú. Entonces, de repente, yo me imagino, Ujú. en un tiempo viví en el centro de la Ciudad de México y mi despertador era los claxon, ¿no? Que se oían ahí en el semáforo cada que se ponía en verde, ¿no? Y claro que llega un momento en el que te crispa eso, ¿no? Dices, no, o sea, Claro. no es agradable, pero no es agradable cuando te interfiere en la práctica, ajá. Cuando dice, ya me cortó el sueño o ya quería concentrarme en otra cosa y me está pues haciendo ruido como tal, ¿no? Sí, claro. Pero cuando tú te dedicas a escuchar como herramienta de arraigo, entonces ahí sí se invierte la relación. Sí, claro. Digo, ¿No? tal vez el tema de arraigo, como bien dijo la doctora Graciela, digo, es echar raíces, pero también es como que es la base, a mí yo lo veo así, ¿no? Es la base fundamental para empezar a tomar decisiones y esas decisiones de alguna manera te ayudan a crecer, Es correcto, como yo lo bien, veo, bien ¿no? correcto.
¿sí? Y bueno, nada más puntualizando un poquito el tema del oído, ¿no? Como bien decías, escuchar el ambiente sonoro, ¿no? Diferenciar entre los diferentes sonidos o el origen de los sonidos, ¿no? Poder jugarle un poco a ver de dónde viene esto que estoy escuchando, ¿no? Y en un aspecto más activo, aquí estamos, si se dan cuenta, estamos pasando de lo más pasivo a lo más activo, ¿no? Poder poner música, poder hacer sonidos, ¿no? También nos da el mismo efecto, ¿no? Es más, creo que todos estamos familiarizados con algún momento en el que nos ponemos a cantar, a silbar o a tararear. Ajá. Ujú. Y eso normalmente lo usamos o para tranquilizarnos o para disfrutar ese momento en el que estamos disfrutando mucho algo. ¿Mm? Entonces, bueno, por ahí se va involucrando el oído. Tenemos los otros tres, vamos a darles un repasito también. El tacto también nos ayuda y de hecho hay técnicas ya en consulta que nos llevan a utilizar el tacto para eso mismo, ¿no? O sea, y a lo mejor la imagen que les voy a poner es un poco más extrema o menos típica, pero para la gente que está, por ejemplo, en espectro autista, es muy frecuente que puedan o que utilicen el tacto para evadir o para aislarse un poco del estímulo externo. Ujú. Entonces puedes encontrar una persona que se frota las manos, ¿no? Ya de manera muy, muy evidente. Ujú. Cuando nosotros lo convertimos en una técnica de arraigo, podemos también hacer lo mismo, utilizar las manos para percibir qué estoy tocando. Ujú. La forma de lo que estoy tocando, la textura, la dureza, ujú, todas las características físicas del objeto, pero no solo las manos se involucran. El tacto, y de hace ratito decías, ¿no? A veces estamos sintiendo la temperatura, el viento, y justo ahí se involucra ese órgano grandote, ¿no? Toda la piel. Ujú. Entonces, eh, en todo el cuerpo estamos nosotros sintiendo. Podemos de repente, cuando nos sentamos un ratito a respirar, percibir qué tanto nos pesa la ropa, ujú, o dónde nos hace contacto los lentes, el calzado, la silla. Ujú. Entonces, bueno, todo eso nos va a dar el mismo resultado. Y en el aspecto activo, poder también nosotros aproximarnos a esa sensación, pues implica tocar, amasar, apretar, masajear, ¿no? A nosotros mismos, a otra cosa o incluso a otra persona, ¿no? Y tenemos por ahí también, el olfato es muy curioso porque normalmente nos lleva de una manera muy inmediata a memorias, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de olfato, hablamos de un espectro mucho más amplio que cualquiera de los otros sentidos. Tanto así que no tenemos categorías, pero no tenemos una escala para categorizar la experiencia olfativa. Ujú. Podemos, en algunos casos, diferenciar entre aromas agradables y desagradables. La gente que se dedica profesionalmente al olfato, como los sommeliers, ¿no? Los que catan vinos, tienen por ahí ciertas categorías de aromas, ¿no? Y los afrutados, y los animales, y los vegetales, ¿no? Eh, y se vuelve muy interesante ese tipo de ejercicios. Pero básicamente nosotros vamos a usar el olfato también para hacer eso mismo, para traernos aquí y ahora, ¿no? Entonces, desde percibir qué está dentro de este ambiente olfativo, ¿no? Hasta usarlo con, por ejemplo, hay terapias como flores de Bach, ¿no? La famosa aromaterapia,
las nebulizaciones, las vaporizaciones, ¿sí? Todo lo que involucre una hierba, un aroma, nos está aportando en ese sentido. Y también como punto curioso les puse el cocinar, también nos lleva a ese estado de arraigo, ¿no? A los que les gusta cocinar, porque no solo es la actividad física, sino es lo que está entrando a tu aparato olfativo. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia de felicidad o de calma a través del olfato? Ujú. A mí, Sí. a mí se me ocurre Ajá. por el olfato, o sea, por la vía en la que usas el olfato, también hay la respiración. Ujú. La respiración también puede percibirse, puede ser factor que te calme, puede ser, porque incluso cuando te dicen medita, te dicen haz consciente de tu respiración, tu inhalación, tu exhalación, o sea, todo ese proceso que utilizas por la vía respiratoria, ¿no? Entonces, no sé si esto tenga que ver con esto que nos estás explicando. Sí, de hecho, como les decía hace ratito, o sea, utilicemos el sentido que utilicemos, todas las técnicas de arraigo nos van a impactar en la respiración y en el pulso. Ujú. Y tener el pulso regulado y la respiración nos ayuda a precisamente a que el nervio vago se relaje, se tranquilice. Ujú. Y podamos salir de este estado que hablábamos la vez pasada de lucha y huida. Ujú. Es el estado de activación emocional. Pero sí, efectivamente, creo que el olfato aporta mucho más en ese sentido cuando nos permitimos hacerlo de manera consciente porque involucramos esa entrada y salida de ahí. ¿No? Yo quiero comentar, los bebés cuando están inquietos o están llorando y su mamá o su papá los acerca y perciben el olor de sus papás, se empiezan a calmar. Yo creo que ese es el ejemplo más claro de cómo el olfato te puede arraigar, te puede tranquilizar. Y también quería comentar en lo de los movimientos. Cuando un bebé llora, su mamá le está palmeando, le está palmeando el cuerpecito y le está cantando. Oh, sh, 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 sh. Y ahí son recursos inconscientes que los papás tienen para calmar a los hijos, pero que los hijos perciben también y se calman. Como es un feedback en esa experiencia. Y acuérdense ay, perdón. Antes tenía a Oscar y a Yuli queriendo participar. ¿Quién quiere tomar la palabra? Yo creo que un ejemplo también de cuando te provoca el olor, la sensación de felicidad o que te provoca sensaciones, creo que es el olor de la comida, el olor de algunas flores, el olor del mar a mí me gusta mucho. El olor del monte, bosque, no sé, creo que esos olores son que se siente es precisamente ese tipo como de felicidad, de tranquilidad, de muchas emociones a la vez. Creo que eso sería como un ejemplo para lo que a mí me causa un poco pues de tranquilidad y felicidad. Claro, gracias. Muy bien. Brenda, ¿también levantaste la mano? Hey, hola, hola. Hola. Sabes que ahorita que lo comentaste, lo de las memorias fue como bien específico, no sé, me sentí muy identificada. Es bien raro, pero yo tengo una vela, Isabela, Ujú. este, que
está curioso, no sé, raro, porque se supone que es así como de los signos zodiacales o algo así. Entonces, pues esta era la que me tocaba según mi signo, que yo soy escorpión, esta escorpión. Entonces, yo la agarré y pues la olí y dije, ¿sabes? Como cosas que dices, supersticiones raras. Y me recordó, no sé cómo me transporta así como a un momento de mi niñez muy especial que no puedo identificar, pero bien específico, así me hace sentir como muy querida, muy apapachada. Y se me hace bien interesante porque es todo así a través del olfato, no sé, como que me lleva para atrás a una memoria muy bonita, bueno, no sé, como a una sensación más que una memoria. Y eso se me hace como bien, no sé, como raro pero interesante. Y dices tú como, ¿para qué lo compartes? No, pero am, se me afigura que sí, totalmente cuando tú buscas a lo mejor centrarte o como volver a ti mismo, los olores te llevan, pero así, no sé, como con mucha fuerza a ciertos momentos. Sí. Sí, y fíjate bien interesante lo que dices, o sea, no me lleva a una memoria, me lleva a una sensación. Ajá, Y encadenando un poquito con lo que decía Julie, ¿no? Incluso puede funcionar sin que esté el estímulo olfativo presente. Ajá. Nos estabas diciendo, Julie, el mar a mí me gusta cómo huele, ¿no? Y en este momento, si tú cierras los ojos, o si todos cerramos los ojos y hemos ido al mar, creo que perfectamente podemos evocar, tal vez no el aroma como tal, pero sí la sensación de estar percibiendo el aroma del mar. Ujú. Ok, Oscar, ¿también levantaste la mano? Sí, Javis, mira, yo me atrevería, tal vez ir un poquito más allá, ¿no? Al final del día, todo el tema de las sensaciones, precisamente de la vista, del oído, del tacto, todo eso, pues también te encasillan en el tema de los sentimientos, ¿no? O sea, Ujú. de que si tú en un momento dado estás, pues contento, o sea, si percibes un buen aroma y ese aroma de alguna manera te transfiere o te transporta a un buen lugar, a un buen recuerdo, pues muchas veces eso va asociado también con una cuestión de alegría, de buena percepción en ese momento, ¿no? Y yo creo que tal vez los sentimientos como el amor, la paz, la tranquilidad, algunas otras virtudes que hay, por decirlo así, de alguna manera se empiezan a interactuar. A veces el tema de los olores, por si tocando más eso, cuando tienes un olor desagradable, al final del día también lo asocias con otra cosa mala, ¿no? Entonces es curioso que tal vez este tipo de terapias en función de las cuestiones sensoriales, de cómo percibes tanto los aromas, tus vistas, o sea, cómo se interconectan. Yo creo que esa es la palabra fundamental, ¿no? Cómo se interconectan es cuando hacen precisamente que las acciones o los actos o las situaciones se vuelvan a reflejar. Se me ocurre pensar de esa forma, ¿no? Igual y digo, no sé. No, sí, no, está muy bien. Y fíjate, me gusta mucho que haya salido ya el tema, porque ahorita que veamos lo de permacultura, vamos a ver la importancia de las interconexiones o de la interdependencia. Ajá. Entonces, sí, pues creo que nos falta por ahí, claro, nos faltaba el gusto también, ¿no? Entonces, bueno, mismo tema, ajá, mismo tema, diferente sentido, pero al final es la misma técnica. Ajá. ¿Qué sabores guarda tu boca? Ujú. ¿Cómo te estás aportando? En ese sentido, tal vez es un poquito más limitado porque representa, pues, ingerir algo, ¿no? Y no muchas veces tenemos la posibilidad de en cualquier momento estar ingiriendo algo, ¿no? Em, pero bueno, a fin de cuentas, el gusto también es un sentido importante para llevarnos a ese estado, ¿no? Ahora, ¿qué hay más allá? Ya nos dimos este tiempo para hacer arraigo, para hacer contacto con nosotros mismos, para
en 5 segundos, en 5 minutos, en media hora, lo que cada quien tenga disponible y necesite. Y ya nos dimos ese tiempo para entrar en contacto con nosotros mismos. Ahora, ya de vuelta a la tranquilidad, en un relativo centro o equilibrio, podemos ya empezar a poner sobre la mesa ciertas consideraciones otra vez. Ya no desde este estado de alteración. Y lo primero que tendríamos que considerar es qué nos está siendo útil en este momento y qué nos está siendo inútil. Por ahí la primera diferencia que quisiera mencionar, pues es qué es una responsabilidad y qué es una carga. ¿Qué es una responsabilidad asumida que sea inalterable? O sea, que no se pueda dejar de lado contra algo que nosotros regularmente hacemos o estamos pretendiendo hacer, pero que no nos representa ningún beneficio. Ejemplo muy, muy básico es cuando, no sé, mi hija no pone la cosa que estuvo usando en su lugar, no la volvió a guardar. Yo entro en un estado de alteración, ¿no? Entonces yo me enojo. Y si me sigo con la línea del enojo, lo primero que voy a hacer es ir y le voy a reclamar y la voy a regañar, ¿no? Y probablemente queda en segundo término el volver a poner la cosa en su lugar, ¿no? Sin embargo, si me pongo a considerar que es realmente necesario, ¿no? O sea, si el regaño es realmente necesario, ya una vez que yo me permití hacer contacto conmigo, entender que también yo puedo estar alterado y darme el tiempo para regularme de nuevo, vuelvo a poner en consideración. ¿Se acuerdan de esos comerciales de cuenta hasta 10? ¿No? Eso también es arraigo, ¿no? Lo sacaban ahí, la persona ahí muy alterada a punto de golpear a otra, ¿no? Y de repente, alto, respira, cuenta hasta 10. Y hasta te ponen un marcador ahí, pu, 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 ¿no? Entonces, pues funciona más o menos igual, ¿no? Ya una vez calmados, ¿qué sí es necesario y qué no? Probablemente, y en este ejemplo que le estoy dando, sea más responsable poder reforzar una instrucción, poder volver a darme tiempo de enseñarle que las cosas me gustaría que fueran de determinada manera. Poder tal vez entender los motivos por los que no sucedió como tenía que haber sucedido aquí adentro de mi cabeza. Y tal vez el regaño pasa a un segundo término, al terreno de las cargas, de lo que socialmente me enseñaron a hacer, porque eso a lo mejor en algún momento pues me lo hicieron a mí mismo, ¿no? Yo no acomodaba las cosas, entonces a mí me regañaban, pues eso aprendí, ¿no? Pero si nos damos el tiempo a reflexionar, ¿funcionó? Probablemente a largo plazo, pero ¿a costa de qué? Sí. Oscar, ahí tienes el micrófono apagado. Más bien funciona, pero me refiero a nalgadas, ¿no? No, digo, Ajá. Sí, sí, a sí. mí Y me fíjate. funcionó así. Ajá. O sea, poder tocar justamente esos extremos, ¿no? Ok, traemos un arrastre cultural, traemos una crianza determinada, ¿no? Pero en ese sentido, ¿nos hizo reforzar nuestras conexiones o nos hizo temer algo, ¿no? Desconfiar de alguien, ¿no?
No, yo creo que siempre ha sido reforzar, ¿no? Al final del día, vamos, a mí, tal vez yo soy de la vieja escuela, digo, Ajá. hay que ser honestos, ¿no? También en esa parte, tal vez por la edad, por el tipo de arraigo que tengo con mi familia. Al final del día, la vieja escuela te va enseñando algunas cosas. Eh, y muchas veces, no que quieras repetir el patrón, pero tiendes a hacerlo. Ujú. Porque tal vez en su momento eso fue lo que funcionó y tratas de que las cosas sean similares. Más sin embargo, yo entiendo que los tiempos han cambiado y al final del día, esas son las cosas que hay que irse adaptando, ¿no? Agarrar los cambios porque tal vez el método que estás utilizando ahorita ya es arcaico para muchos de los jóvenes actualmente, ¿no? Entonces, tal vez, o sea, lo que nunca se ha perdido, digo, tocando tal vez un punto aquí importante es, en función de todos los sentidos, eso nunca se ha perdido, gracias a Dios Ujú. los tenemos y seguirán siendo los mismos, esperemos en Dios que así sea, ¿no? Pero también se me ocurre pensar un tema como los valores, o sea, a veces muchos de los valores que son fundamentales, que son a nivel mundial los mismos, esos no han cambiado, tal vez han cambiado las formas, pero los valores siempre seguirán siendo los valores, pues. Entonces, a veces el tema de responsabilidad con cargas, al final del día, sí podrán tener diferencias, ¿no? O tal vez por el tipo de tiempo, o sea, en función del tiempo, a veces las nuevas generaciones lo ven así como distinto, ¿no? Pero yo creo que al final del día es todo parte del núcleo, o sea, de la familia. Y en función de la familia a veces es lo que te va como tipificando, por decirlo así. Entonces, no sé, o sea, tendríamos que, em, digo, en mi caso tal vez eso me declara mucho, o sea, me pone un punto así muy, muy fuerte en el tema de cómo soy, ¿no? O cómo soy con mis hijos, como tú decías de la niña, ¿no? De que, oye, pues levanta tus cosas, así soy yo. Y a veces eso te genera ciertas diferencias o discrepancias, ¿no? Más, digo, no sé, no sé si me doy a entender un poquito Sí, con no, y eso. mira, creo que aquí hablando de temas de crianza hay un asunto bien importante. Eh, los niños necesitan poquitas cosas. Necesitan básicamente, por así que vestido, alimento, descanso, juego y amor y límites, ¿no? O sea, si lo puedes reducir a pocas cosas serían esas. Ajá. Pero ojo, no por haber mencionado los límites al final significa que son menos importantes. Todo es un compuesto en donde todo va al mismo nivel, ¿no? Entonces, aquí lo importante es identificar de dónde viene la necesidad de marcar el límite. Ajá. Si viene de una descarga emocional o si viene de digamos, de una necesidad reflexionada y consciente de corregir cierta actitud. Ujú. Y bueno, es evidente también que todos tenemos diferentes métodos y hemos aprendido diferentes formas de hacerlo, ¿no? Y también que no todas las cosas funcionan para todos. Y hablo específicamente de la persona que está en proceso formativo, ¿no? Habrá niños que entiendan de determinada manera, otros que entiendan de otra manera, pero sí es bien importante nosotros como adultos, ¿no?, saber que eso que estamos haciendo es parte de nuestra responsabilidad y no, como te planteo aquí, parte de una carga innecesaria. Ajá. Entonces, así es. ¿Alguien más tiene algún ejemplo o un comentario con esto? ¿O quisiera abundar acerca de lo mismo que estamos platicando? Yo, Javi, Sí. ¿sí? Mira, estaba yo reflexionando ahorita. Lo que veo, lo que oigo, lo que saboreo, lo que huelo, lo que toco, me puede ser agradable o desagradable. O sea, me puede generar sensaciones que me gusten o no.
Y aquí, por ejemplo, yo me hacía una pregunta. ¿El sentir tendrá juicio? O sea, porque el que me guste o no me guste tiene que ver con un juicio. Sí. Y ese juicio de lo que yo veo, de lo que yo saboreo, de lo que yo huelo, etcétera, me puede generar una sensación, me puede generar una forma de sentir. Entonces, ahorita me entró la duda, me entró la inquietud de el sentir pudiera estar sujeto a un juicio. Sí, porque hay un espectro del sentir. O sea, pero ojo, creo que no es lo mismo juicio que prejuicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tacto, uno sabe hasta qué punto es agradable la presión sobre tu piel y hasta qué punto empieza a doler, ¿no? O no es lo mismo que alguien te rasque a que algo te raspe, ¿no? Entonces sí, o sea, hay una parte muy, muy biológica y muy natural en el diferenciar entre estímulos agradables y desagradables y la interpretación que nosotros le damos a eso. Ujú. Y tenemos más que el derecho, la responsabilidad de aprender a diferenciar entre uno y entre otro. Ujú. Porque ahí toca temas incluso de la misma supervivencia, ¿no? O sea, si yo no soy capaz de diferenciar entre, o sea, justamente eso que hablábamos contigo, Oscar, del límite, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto esto ya pasa de ser agradable a desagradable, ¿no? Y lo estamos ejemplificando a nivel físico, pero a nivel emocional es igual de importante. Ajá. ¿Hasta qué punto quiero que me quieras? Y hasta qué punto ya se me hace demasiado el contacto, ¿no? Porque para cada relación es diferente. Claro. Vamos, si me permites, o sea, tal vez enfatizando un poquito lo que decía la licenciada Margarita, este, tal vez el tema de juicio ahí sería como bien dices, ¿no? O sea, si el hijo se está comportando mal, ni modo de seguirle permitiendo en función de una risa, unos ojitos así de que, ay, no pasa nada, ¿no? Al contrario, tal vez entra el tipo de reproche, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pon límites y bájale a lo que estás haciendo o me atrevo a ir más allá, ¿no? Con la pareja. ¿Hasta qué punto es interesante tal vez el tema de los tocamientos, ¿no? O sea, si realmente te sientes a gusto, si no te sientes a gusto, si en un momento dado te pasó de la raya, ¿no? Y eso, pues no quiere decir que sea meramente amor, o sea, tal vez puede ser hasta otro contexto, ¿no? Claro. Y al final del día, pues tú le tienes que ir dando, yo creo que también juicios de valor a las cosas, o sea, o a los actos. Y de ahí es como, yo siento que es como un termómetro, ¿no? O sea, cuando tú te sientes a gusto, confiado, amable, que todos tus sentimientos están, por decir, en un punto de ebullición bueno, pues estás bien, o sea, va para arriba, ¿no? Pero si sabes que no te agrada, no te gusta, no quieres, no puedes, entonces estás en un punto de así como que te sientes mal, entonces cuando muchas veces empiezan hasta las fracturas en las relaciones, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque tal vez no te permitiste ser tan claro y objetivo como para emitir un juicio de valor que digas, esto no me gusta, ¿no? Así es. Así es. Y regreso un poquito a este punto en donde es necesario familiarizarse con el malestar para saber identificar cuando algo no te está gustando. Ujú. A veces en aras de beneficiar una relación, ¿no? Entre comillas, o de otras cosas, nos pasamos por alto eso. Y estamos justificándolo, diciendo, bueno, a lo mejor no me gusta tanto, eh, pero es por el bien de alguien más, ¿no? Entonces, pues ahí sí vale la pena ser muy claros y marcar un límite, porque el límite no solo se marca en el espacio, sino en el tiempo. Entonces, poder hacerlo a tiempo es muy, muy, muy valioso.
Muy bien. ¿Alguien más le gustaría compartirnos algo? Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Em, ya pasamos por esta reflexión. Nos permitimos sentirnos mal. Nos permitimos este tiempo para arraigarnos otra vez y empezamos a diferenciar entre qué es necesario y qué no es necesario. Ajá. Entonces ya estamos tolerando otra vez el presente y ahora sí tenemos la posibilidad de tomar decisiones efectivas que se puedan convertir en acciones. Ajá. Pero ¿cuál es la mala noticia ahí? En ningún lado nos enseñan técnicas para sentirnos bien, ajá, para saber cómo accionar en el día a día. Ujú. Vamos aprendiendo por modelado, ¿no? Vamos viendo cómo son papá y mamá, cómo son los adultos de nuestro entorno, cómo nos tratan en la escuela, cómo son nuestras relaciones laborales y a partir de ahí vamos copiando esos moldes. Ujú. Pero no nos detenemos a pensar, por lo menos en la instrucción básica, en la escuela no nos enseñan tal vez un poco de inteligencia emocional ya ahora, ¿no? Tal vez ya por ahí hay un poco de la semana de la alegría y la semana de la responsabilidad, ¿no? En estos programas ahí, pues paralelos a lo académico, ¿no? Pero realmente no está integrado en un sistema que nos permita tomar decisiones o hacer estrategia por nuestra propia cuenta. Ujú. Por un lado, afortunadamente, pues tenemos a los profesionales de la salud, ¿no? Todos los investigadores, psiquiatras, psicólogos, teóricos que van por ahí desarrollando un montón de teorías al respecto, de investigación, de trabajo de campo, y que van más o menos agrupando ahí ciertas cosas. Ujú. Pero muchas veces ya a la gente, digamos, al común de la población, nos llega como información aislada, ¿no? Entonces, de repente tenemos términos de moda y ahí de repente se nos puso de moda el tema de la resiliencia. Y ¡pum! Todo el mundo hablando de resiliencia, ¿no? Y cómo poder trascender los estados de malestar y cómo regresar a la forma. ¿Saben? Todos sabemos qué es resiliencia aquí. O alguien que nos quiera explicar. Bueno, hasta donde llega mi conocimiento, la resiliencia es una palabra importada de la física y es una propiedad que tienen los elementos, particularmente los metales, de regresar a su forma original después de haber sido sometidos a un estrés. Ujú. Puede ser por acción mecánica o por temperatura. Ahora sí que en el terreno de la física esa es la resiliencia. Un buen día a alguien se le ocurrió voltear y ver ese término y agarrárselo para los temas psicológicos, ¿no? Dijo, así como los metales, nosotros también tenemos grados de resiliencia. Ujú. Hay personas que muy fácilmente regresan a un estado de calma y hay personas que se tardan mucho más, ¿no? Por cierto, ahorita que tocamos el tema de resiliencia, traigo un ejemplo que me ha gustado mucho desde hace unos meses, porque en algún lugar hicieron un estudio con monjes budistas. Lo que sospechaban era que los monjes budistas no pasaban por estados emocionales alterados. Ujú. Que todo el tiempo se mantenían en un estado de calma y de tranquilidad. Entonces agarraron un grupo de personas comunes y un grupo de monjes y los sometieron a las mismas imágenes, pues disruptivas, ¿no?
algunas violentas, otras pues desagradables, ¿no? Y lo que pasó fue que cuando se las presentaron al grupo de gente común, digamos, no entrenada, el estado de alteración, ya sabes, electrodos por aquí, por allá, ¿no? Actividad cerebral. El estado de alteración en las personas tenía una gráfica en donde venía un pico al ser sometidos a la interacción con la imagen, y después se iba deslavando más o menos rápido, pero duraba un tiempo. Cuando le presentaban la imagen a los monjes, el pico llegaba a las mismas alturas, pero así como aparecía, ¡pum!, desaparecía. Entonces, fue muy curioso porque desmintió, digamos, lo que se había presupuesto, que ellos no se alteraban. Más bien lo que encontraron fue algo mucho más interesante, que sí se alteran igual que todos, pero la única diferencia es que están entrenados para regresar rápido a su estado de calma. Y es más o menos lo que estamos pretendiendo al compartir en este espacio, con esta información, ¿no? Poder nosotros entrar en ese carril de tener siempre presente que tenemos la posibilidad de regresar a ese estado, ¿no? De volver a tomar las riendas de lo que alguna vez soltamos, ¿no? Entonces, bueno, pero regresando un poquito al tema, les decía, a veces se ponen de moda ciertos términos, ¿no? Pero al final nadie nos enseña cómo agarrar esos términos e incorporarlos. Nada más ahí como, o sea, se vuelve muy difícil ante todo el cúmulo de información tener siempre presente que la resiliencia, que la procrastinación, lo que hablamos la vez pasada, el burnout, todo eso está por ahí muy, muy en el aire y si se nos presenta nos acordamos, pero si no, no hay forma, porque tenemos en la cabeza un montón de cosas en el día a día. Entonces, ¿qué les voy a compartir ahorita? Una alternativa que a mí me ha gustado mucho desde que entré en contacto con ello para organizar de alguna forma una estrategia de diseño. Y fíjate lo que vamos a ver ahorita. Hace poquitos años, como en los 50 por ahí así, como en 60 más o menos, un estudiante de agricultura, pues sí, de agronomía más bien, se acercó con su maestro y le dijo, oye, quiero hacer mi tesis sobre un sistema que estoy yo pensando que está inspirado en el trabajo de otras personas que han hecho regeneración de sistemas, ¿no? Entonces, ese muchacho se llamaba David Holmgren y se acercó a su maestro, que se llama Bill Mollison, se llamó el señor, y le dijo, le voy a llamar permacultura, porque quiero hacer una agricultura que permanezca a través del tiempo. Eso fue el primer contacto que ellos tuvieron. Empezaron a trabajar la idea, empezaron a trabajar la tesis de Holmgren y de repente cayeron en la cuenta que lo que ellos estaban haciendo era un esquema o una plataforma sobre la cual poner un montón de técnicas que ellos no habían desarrollado, pero era nada más una forma de estructurar todo. Y al final el término permacultura cambió no solo de agricultura, sino a diseñar sistemas para la vida humana en concordancia con la naturaleza. Entonces, yo hace un par de años entro en contacto con esto y se me hizo súper interesante porque, bueno, ya hay personas que pensaron en cómo incorporar un montón de cosas a algo que sea mucho más entendible y más sencillo, ¿no? Y tal vez no solo sirve para cuando quieras cultivar maíz o yo qué sé, ¿no? Sino
pues realmente para todo lo que pretendas hacer. Ujú. Aquí esta imagen, de hecho, se las voy a compartir por el grupo, la imagen solita. También la presentación la van a tener, pero, pero la imagen me pareció muy interesante porque viene muy puntualizado todo. Ujú. Y se los quiero compartir de esta manera. Las siguientes diapositivas son los extractos de las 4 listas que aparecen, o más bien los acercamientos, entonces las voy a pasar para acá. La primera son los principios éticos en los que se basa la permacultura. Y ellos lo que dicen es, como primer punto, necesitamos cuidar la tierra. Necesitamos cuidar a las personas, como segundo, y al final de estos 3, compartir los resultados. Ajá. En algún tiempo se manejó como compartir los excedentes. Pero bueno, aquí se me hace muy interesante porque engloba realmente algo que entra en mucha consonancia con lo holístico, ¿no? Si nosotros nos vamos al de en medio, cuidar de las personas, lo podríamos traducir como cuidarnos a nosotros mismos. Ujú. O sea, el autocuidado es bien importante y es una de las 3 cosas que tendríamos que tener como base de todo lo demás. Ujú. El cuidar de la tierra lo pudiéramos traducir como cuidar nuestro entorno, sea cual sea el entorno. Puede ser un entorno natural, puede ser un entorno social, ¿no? Laboral, pero realmente se trata de tener también la mira puesta en eso, en lo que nosotros estamos incidiendo y que está impactando en nosotros. Ujú. Y lo tercero, si bien en estos sistemas de permacultura se refiere a todo lo que se cosecha, se comparte, ajá, podemos fácilmente traducirlo también a una cuestión, pues, psicológica o psíquica, vamos, ¿no? En donde todos los productos de lo que nosotros vamos experimentando, a querer o no, los vamos a compartir. Ujú. Entonces, ¿qué estamos compartiendo? Estamos compartiendo un estado de equilibrio, estamos compartiendo reflexión, estamos compartiendo y compartiéndonos, ajá, cosas que nos alimenten, como decíamos la vez pasada, ¿no? Los alimentos, se acuerdan de la medicina, del alimento. Ujú. O estamos compartiendo basura emocional. Ujú. O estamos compartiendo lo que la otra persona está queriendo depositar en nosotros que no nos pertenece, ¿no? O nosotros a los demás. ¿No? Entonces, pues bueno, por ahí, por eso precisamente me gusta compartirles esto de los principios éticos de la permacultura, porque no es una ética ligada a ningún otro sistema de creencias. Más bien, si nos ponemos a revisar, es algo que muchos sistemas de creencias comparten, ujú, que tal vez no lo dicen en esas palabras. Pero si nosotros nos vamos a las bases de ciertas religiones, de los católicos, de los judíos, de los musulmanes, de los hindús, a un montón de filosofías, a con los budistas, podemos encontrar algo parecido. Ujú. Entonces, bueno, aquí viene la parte más práctica de todo esto. Ujú. Esos son los principios éticos. Pero tenemos por ahí los principios de diseño, que en algún momento se separó un poco la lista de Holmgren que la de Bill Mollison. Ujú. Pero también son muy similares. Entonces, ¿qué nos dice Holmgren? Primero que nada, observa e interactúa. Y tal vez se les pueda hacer familiar la técnica de arraigo, ¿no? O sea, ¿a qué nos lleva el arraigo? A percibir el estímulo. Ujú. ¿Qué nos dice Holmgren? Observa e interactúa. Ujú. Luego nos dice captura y guarda energía, que es lo mismo que hablábamos del intercambio de energías que entran y salen, ¿no? O sea, cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno. Ujú. Aquí se refiere a que hay energías que son permanentes, como el sol, como el viento, no podemos hacer nada para cambiarlas. Captura y guarda energía pudiera transformarse
a una energía emocional, a un tono emocional. Ujú. Me puedo llevar el momento feliz que compartí con alguien, ¿sí? Y atesorarlo y guardarlo. Ujú. O me puedo llevar la discusión que tuve con esa persona. ¿Sí? ¿Qué energía estoy capturando? Ahora, lo siguiente que hice es obtener un rendimiento. ¿Qué voy a hacer con eso que ya guardé? Con lo que ya obtuve, que ya me llevé, que ya desarrollé. Ajá. ¿Qué estoy obteniendo? ¿Mm? También nos habla de autorregulación y retroalimentación. Ujú. Que es justo lo que nosotros estamos buscando. Autorregulación en el trabajo de introspección y retroalimentación en estos ejercicios, como poder compartir en este tipo de foros o en ciertas pláticas, ¿no? Poder tener esa experiencia en común. Ujú. Luego nos dice, usar y valorar los recursos y servicios renovables. Ajá. Hay cosas que van a ser cíclicas en nuestra vida. Ujú. Hay cosas que se nos van a presentar una y otra vez o en el día a día, ¿no? Todos los días tenemos que levantarnos, tenemos que prepararnos para salir a nuestras actividades. Ujú. Se vuelven recurrentes. Entonces, ¿de qué manera vamos nosotros a darle el respeto que merecen a esas cosas, ¿no? Tal vez no estamos exentos de un día levantarnos enfurruñados y no querer hacer nada, ¿no? Pero hay que cuidar que no se vuelva una costumbre, que no se vuelva un hábito. El hábito es importante. ¿Sí? Y bueno, nos habla de otras cosas que tal vez sean más o menos pertinentes a lo que estamos hablando, pero aún así me parece interesante que las conozcan, ¿no? Dice dejar de producir residuos y transformado otra vez a lo emocional, volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de residuos yo estoy dejando? El punto número 7, me gustaría detenerme un poquito porque requiere una explicación mayor y hasta ahorita preguntarles cómo van. ¿Se van entendiendo estos puntos? ¿Alguien tiene algún comentario? Muy bien. Entonces les explico lo de los patrones. En permacultura, lo que empezaron a observar, después de muchos años de estarla practicando, es que así como hay cosas que son cíclicas, también hay patrones. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un árbol, tiene un patrón de crecimiento. Ujú. Entonces tiene un tronco y de ese tronco en específico se desprenden determinado número de ramas que son de determinado tamaño. Y de esas ramas se desprenden otras ramas que son de otro determinado tamaño. Ujú. Todo eso se vuelve un patrón. En geometría es mucho más fácil explicarlo. Alguien por ejemplo, en cuestiones como la serie de Fibonacci o la proporción áurea, ¿no? Que son relaciones matemáticas que nos llevan a resultados visuales o físicos. Ujú. Em, pero básicamente los patrones hablan de que bajo ciertas condiciones, las cosas van a ser de maneras similares. Ujú. Un patrón muy común es el efecto borde, en donde hay dos cosas que son diferentes, donde chocan, pasan muchas cosas en el medio. Ujú. Y por poner un ejemplo muy práctico y muy básico, es como la guarnición de la banqueta. Vas por la calle y de repente te topas con la banqueta. ¿Qué es diferente ahí? La altura. Ujú. ¿Y qué pasa en esa diferencia de altura? Que se vuelve un escalón. Y en ese escalón se acumulan un montón de cosas. ¿Qué pasa en una banqueta? Normalmente se acumula basurita, crecen plantas, normalmente para desesperación de la gente que cuida esos lugares,
¿no? Pero al final están sucediendo un montón de cosas justo en ese punto en donde cambia. Ujú. Ese es un patrón. Siempre que hay un cambio pasan un montón de cosas más, o se acumulan, digamos, los efectos de la característica que lleva la cosa 1 y de la característica que lleva la cosa 2. Ujú. Ese es un patrón. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a pensar en lo general para llegar a lo particular. Ujú. Cuando nosotros vamos identificando un patrón de comportamiento, de relación con alguien, ajá, podemos fácilmente discernir cuando algo entra dentro de ese patrón. Ujú. Ok. El siguiente se me hace bien interesante porque dice integrar más que segregar. Ujú. Y es justamente lo que estamos viendo desde la perspectiva holística. ¿No? Estamos tratando no de abarcar todo, porque eso es imposible, pero de cada pieza de información que nos llega, tratar de integrarla y hacerla funcionar con el resto. Ujú. Que no es lo mismo que lo que les decía hace rato, cuando nos llegan esos conceptos nuevos y nos dan toda la información del concepto, pero no nos dicen cómo integrarlo a ese cúmulo que ya tenemos. ¿Mm? Y el noveno punto, pues, está muy en concordancia con los primeros dos, bueno, con el primero en particular, ¿no? El de observar e interactuar, que es ya una vez que tú observaste cómo funciona la naturaleza, ujú, entonces usas soluciones lentas y pequeñas, vas incorporando acciones que vayan en consonancia con esa propia naturaleza. Ujú. ¿Qué quiere decir? A nivel individual, nos vamos respetando a cómo somos, a lo que pensamos, a cómo estructuramos. Ujú. Vamos haciendo pequeños cambios, no pretendemos hacer un cambio magnífico de la noche a la mañana. Se podría, tal vez sí, pero el costo energético es alto. Ujú. Si disponemos de esa energía, está padrísimo, pero normalmente tenemos la energía dispersa en un montón de cosas y no podemos darnos el lujo de hacer un cambio tan drástico cuando tenemos constantes en nuestra vida. Ujú. Cuando somos responsables de una familia, cuando tenemos un trabajo que conservar, cuando tenemos una rutina que ya nos acomoda. Ujú. Entonces vamos, lento, pequeño, pero consciente. Ahora también dice, usa y valora la diversidad. Ujú. Todo lo que es diferente tiene algo para enseñarnos. Entonces, a lo mejor no lo vamos a incorporar, pero podemos prestarle la suficiente atención para saber si tiene algo que nos parezca interesante. ¿Mm? Ah, aquí está abajo lo que les platicaba, usa los bordes y valora lo marginal. Ajá. Dentro de esos patrones, pues bueno, ya les expliqué la parte de la banqueta. En un lago pasa exactamente lo mismo, ¿no? En la orilla del río. Ahí es donde crecen un montón de cosas, donde interactúan los animalitos de tierra con los animalitos del agua. Ujú. Eh, Simplemente en las fronteras también. Para quien vive en frontera, Brenda, Julie, lo saben, ¿no? Tienen características de ambos mundos. Y también cuando vivimos en situaciones donde las personas con las que interactuamos piensan diferente a nosotros. Ese también es un borde. ¿Mm? Y por último, dice, usa y responde creativamente al cambio. Ujú. El cambio, acuérdense que genera resistencia, pero una vez pasada la resistencia, hay la oportunidad para incorporar. ¿Mm? Muy bien. Voy a pasar a la siguiente. ¿A alguien le gustaría hacer algún comentario respecto a esta lista? Si me permites, Javis, ¿qué crees que, vamos, va muy, la verdad es que el diseño de este hombre va muy de la mano con un tema administrativo, ¿no? Ujú. O sea, al final del día, mucho de lo que observas y interactúas es como cuando estás haciendo un tipo de auditoría, ¿no?
Puede ser administrativa, puede ser en función de inventarios o producto, ¿no? O servicio también. Entonces, al final del día todo va interrelacionado. Pero también habla precisamente de cambio a la resistencia, ¿no? De nosotros como personas, como individuos, poder dejar ir las cosas más fácil. Yo creo que va por ahí, ¿no? También. Sí, O sea, eso me agrada, ¿no? Porque no es tan fácil, a veces, tú dijiste algo hace rato que muchos de nosotros ahora estamos sumergidos en el trabajo ujú, y tal vez dejas afuera los buenos momentos o los momentos más peculiares, pues, de la familia, ¿no? Un ejemplo, a veces yo por estar trabajando, por si el día de mañana yo sé que mi hija va a tener una cuestión de ceremonia, ¿no? Y pues va a ser la que va a recibir la bandera. No voy a poder yo estar ahí presente. Y al final del día, son de los momentos que te hubiera gustado poder estar ahí. Más sin embargo, por el tipo de compromisos que voy a tener, que tengo que salir, no me lo va a permitir. claro. Entonces, a veces son de los bordes que tienes, ¿no? Cómo brincas ese borde, cómo tropiezas, cómo cancelas todo para poder estar en los mejores momentos de la vida de tu hija, ¿no? De tu infante. ¿Por qué? Porque al final del día eso es lo que te va a dejar algo más. Entonces, digo, es una tarea que tienes que ir cambiando día a día, ¿no? O sea, la verdad Claro. tienes que empezar a tomar prioridades en todo, ¿no? Desde la cuestión de la naturaleza, porque también hay que ser muy, agradecidos con Dios, pero también buscar la manera de ayudarle, porque ya solita pues, está cansando, ¿no? Tanto nos da, nos brinda, pero si tú la sigues pateando, si tú, lejos de cuidar, o sea, como ahorita que no está lloviendo, que no hay agricultura, pues eso está afectando al campo, ¿no? Y al final del día, pues la gente come del campo. Entonces muchas veces ni nos damos cuenta todo lo que estamos afectando, ¿no? A veces tiras la basura sin más en la carretera y a veces la gente así como que, ¿qué? O sea, ¿qué me ves, no? No pasa nada. Bueno, Ya él sé, piensa que sí, no pasa nada, ¿no? Pero al final del día, pues sí pasa, porque al final es educación, es los niños pequeños que vean que estás haciendo algo por mejorar, como las energías limpias, las energías nuevas, el cuidar el agua, cuando te bañas, pues bañarte en menos tiempo. Yo creo que todo va ahí de la mano, ¿no? claro. Y fíjate que está bien interesante, o sea, cómo se puede hacer la conexión entre lo que tú dominas y sabes, ¿no? Que es la administración y estos temas, ¿no? O sea, ya hay este punto en común, ¿no? Bien, bien, padre. Graciela, tienes levantada tu manita. Ajá. Una intervención muy breve Ujú, sobre el cuestionamiento de qué hacer. Yo digo, muchas veces nos debemos de preguntar algo que todos sabemos, lo urgente o lo importante. A veces cambiamos lo importante por lo urgente y lo urgente no era tan importante como lo es realmente lo importante en nuestras vidas. Esa es mi intervención nada más. Bueno, yo te tendría una pregunta, o sea, ¿cómo ponderas qué es importante? Yo creo que ahí va en función de tu escala de valores, Ujú, ¿sí? Por ejemplo, eh, Oscar ponía el ejemplo de que va a ser parte o va a ser abanderado, y tiene actividades laborales que atender, lo cual no le va a permitir ir a acompañar a su hija. Entonces, ahí viene la escala de valores. ¿Qué es más importante? No urgente, sino importante. Si no voy a la negociación que tengo que hacer, la voy a perder. Entonces resulta ser lo más importante. Pero si esa negociación la puedo dejar una hora más tarde, entonces lo más importante resulta ser lo de enseñar acompañar a la hija. Pero en nuestra vida se presentan muchas encrucijadas de este tipo
en donde sí te tienes que preguntar a ti mismo qué es lo más importante para poder decidir más fácilmente. Ujú. Muchas gracias por ese aporte. Ujú. Ujú. Muy bien. Ok, ¿les parece bien entonces si pasamos a la siguiente lista? Ok. Esta es la lista de Mollison. Ajá. Y fíjate cómo básicamente coinciden muchos puntos con la de Holmgren. Ujú. Como primer punto tenemos la observación, súper importante. Ajá. Trabajar con la naturaleza, no en contra de ella. Aunque parezcan repetitivos los puntos, pero está bueno poder hacer un repaso y tal vez encontrarlo en diferentes palabras, ¿no? Ahora este tercero me parece bien importante. El problema es la solución. Ujú. Él se refiere a, por ejemplo, si hay una plaga, te está hablando de un desequilibrio en un cultivo, ¿no? Si no hay agua en determinado lugar, ahí ya tienes evidenciado un problema y su potencial solución. Ujú. Pasado a la escala humana o a lo que nosotros estamos tratando en este momento, ¿cómo podemos utilizar el problema que se presenta para armar una estrategia basada en ese problema? O sea, dejar de considerar el problema como problema, sino como un indicador. Ujú. Entonces, ¿qué me está afectando? ¿Qué me está moviendo emocionalmente? Ajá. Pues eso es lo que me hace falta. ¿Sí? Yo me siento triste porque no veo a mis hijas. Ah, pues bueno, probablemente ahí tengo la solución, ¿no? Ir y verlas, ¿no? Así, o sea, así de directo es a veces, ¿no? ¿A alguien se le ocurre algo donde el problema te da la solución? Ahí solito. Posiblemente, mira, me pasó apenas un detalle y se me hizo muy curioso, ¿no? No a mí directamente, pero dos personas estaban peleando por un lugar, ¿no? Ujú. Un lugar de discapacitados. Los dos tenían placas de discapacitados, ¿no? Pero al final del día, el que venía estacionado, o sea, el que venía formado, no pudo entrar. Lo curioso es que había dos cajones de estacionamiento, Ujú. ¿sale? Pero el que venía formado se quería estacionar donde había sombra. Y la persona que se estacionó donde había sombra venía, aparte de que venía en sentido contrario, se metió de una forma muy abrupta porque también venía gente caminando y venía de hecho, pues ahí complicándose la situación porque venían saliendo carros también de los cajones. A lo que voy es, la persona A que venía formada se molesta con el otro individuo que también era un discapacitado, los dos adultos mayores. Ujú. Pero ahí lo curioso fue que, pues, ¿para qué te peleabas, no? Si existían dos cajones de estacionamiento. Entonces, o sea, realmente a veces tienes que dejar ir ese tipo de situaciones donde no te debes de molestar. O sea, al final del día los dos tenían la misma discapacidad o los dos eran adultos mayores, pero existían los dos cajones. Al final del día uno se podía estacionar en uno y en otro. Entonces, a veces nosotros como humanos consideramos que somos bien, ¿cómo decirte? Como que somos muy egoístas, ¿no? Y al final del día no nos ponemos a pensar en la otra persona. A mí me dejó claro esa parte, o sea, lejos de ver que, bueno, por prudencia o por mm, modalidad del ser un buen ciudadano, pues bueno, yo me estaciono en el de acá y un ejemplo, y el otro que se estaciona en el de al lado, no pasa nada, ¿no? Pero muchos de los problemas que atendemos o tenemos en la vida de cotidiana es eso. O sea, muchas veces la misma problemática te da la solución. Y sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto, totalmente de acuerdo contigo. Ah, muy bien, muchas gracias por ese ejemplo. Y mira, tenemos el problema de solución. Y después de eso tenemos el mínimo cambio para el máximo efecto.
que es un poco lo que nos decía este Holmgren en la otra, ¿no? Donde decía, usa soluciones lentas y pequeñas. Aquí lo único que le aumenta a Mollison es el máximo efecto. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces un pequeño cambio nos va a llevar a un resultado completamente diferente de lo que habíamos estado obteniendo. Ujú. Entonces, en la medida en la que nosotros vamos puliendo esas herramientas, podemos propiciar un cambio mucho más efectivo, pero no tiene que ser un cambio radical. Simplemente ajustes pequeñitos. Ujú. Luego nos dice, el rendimiento de un sistema es teóricamente ilimitado. Aquí la única forma que tendría para traducirlo a lo que estamos hablando es ya una vez que tú estás obteniendo resultados de ese trabajo, de ese esfuerzo, de esos hábitos, tu potencial para el cambio es ilimitado. No tendrías por qué estarte reservando o pensando que solo va a surtir efecto un tiempo. En la medida en la que tú lo lleves a la práctica, a longitud, pues te va a seguir dando resultados. Y luego la otra que me gusta mucho es todo afecta a todo. Somos parte de un sistema. Y como parte de un sistema, tanto somos afectados por lo que hace el otro, como esos señores, ¿no? Del estacionamiento, como también nosotros afectamos a todo lo que nos rodea con lo que estamos haciendo. Y hay por aquí una distribución que esa también te la debes conocer, Oscar, la del 80-20, ¿no? Ley de probabilidad, en donde básicamente dice el 20% de las causas generan el 80% de los resultados. O las poblaciones se distribuyen bajo ese mismo principio, ¿no? Todo lo que pertenece a una misma categoría va a estar en un 80% agrupado y vas a tener un 20% de dispersión, de casos que no sean tan similares a todo lo demás. Entonces, bueno, esa es ley de 80-20. La otra es empezar muy pequeño y esa me gusta mucho porque corresponde a lo que hemos estado platicando. Vamos probando, vamos haciendo incursiones a lo que nos gustaría hacer. Incursiones a las prácticas de arraigo, incursiones a trabajar las cosas con conciencia, incursiones a incorporar las medicinas de las que hablábamos la sesión pasada, pero en pequeño, vamos probando nada más, vamos dándonos la oportunidad de hacerlo y ver el efecto. Y si nos gusta, tenemos la posibilidad de irlo aumentando. Y la última dice la información no es el conocimiento. En otras palabras, también lo dicen como el mapa no es el territorio. Y eso quiere decir que necesitas adentrarte a la práctica para realmente tener los resultados. Aquí estamos platicando, aquí estamos teorizando y poniendo algunos ejemplos, pero donde se va a poner realmente a prueba todo esto es en nuestro día a día. Es en nuestras familias, en nuestros entornos laborales, en la calle, cuando interactuamos con otras personas, cuando nos quedamos solos y estamos aquí con el gusano en la cabeza. Ese es el momento en el que es importante todo esto. Aquí nada más estamos planteando cositas. Y bueno, tenemos una última lista, que son los principios de diseño. La de zonas y sectores me lo voy a brincar realmente, porque no es muy relevante para esta sesión. Pero tenemos también los múltiples elementos y la multifuncionalidad. Estos dos los englobo en una frase a lo mejor un poquito más compleja, pero más general, en donde un elemento sirve para satisfacer varias necesidades y una necesidad se satisface a través de varios elementos. Eso quiere decir con multifuncionalidad. Y por eso, cuando al principio de la sesión sacabas la palabra de las interconexiones, me gustó tanto. Porque al final
nos habla de eso. O sea, no pudiéramos depender de una sola cosa para satisfacer una necesidad. Ujú. Si yo tengo hambre y tengo ejotes, ¿no? Podría comer todos los días ejotes y satisfacer mi hambre. Ajá. Pero realmente lo que necesito es un montón de cosas más. ¿Sí? Entonces, digo, a lo mejor es un ejemplo muy, muy burdo lo que acabo de poner, pero básicamente es puntualizar que las opciones son muchas más de las que a veces consideramos en un principio. Ujú. Entonces, más nos vale incorporar elementos que nos sirvan para muchas cosas, ¿no? Que si yo estoy aquí participando en un taller de manejo de emociones o de herramientas para construirme en lo personal, ujú, pues que esas herramientas no solo me sirvan para una cosa o lo que yo tenía planeado, ¿no? Sino que vayan siendo parte de todo lo que voy haciendo y experimentando en mi día a día. Ujú. Y bueno, tenemos la ubicación relativa, el uso de recursos biológicos, ciclan energía, la diversidad. Me los estoy agrupando porque esto también tiene que ver mucho con cómo eficientamos las cosas que nosotros nos acercamos. Ajá. Y normalmente lo que nosotros hacemos es responder a la necesidad del momento, la que se va presentando, pero vuelvo a lo mismo, no estamos haciendo una estrategia para, para ver cómo diseñamos todo eso de manera que funcione, ¿no? Es como cuando, y pongo tal vez el ejemplo más básico de lo familiar, ¿no? O sea, yo tengo que ir al trabajo y tengo que recoger a mis 2 hijas y aparte tengo que compartir el carro con mi esposa y tengo que ir a la vacuna de la mascota y tengo aparte por ahí otra cosa que quiero hacer, quedé con un amigo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, quisiera hacer todo, pero probablemente no pueda, ajá, porque no me da el tiempo, o sea, físicamente me es imposible hacerlo. Y por el otro lado, tal vez las decisiones que estoy tomando al respecto están más basadas en lo que se debería, o sea, en lo que me marca el patrón, ajá, a un sistema mucho más eficiente. Ajá. Porque a veces nos da pena pedirle el favor a alguien, porque a veces no queremos negociar con nuestra pareja, ajá, porque a veces pues no confiamos en las capacidades de mi hija para hacer determinada cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí el, es como decía en puntos anteriores, el probar un poquito de la solución. No vas a cambiar todo al mismo tiempo. Ajá. Pero en la medida en la que tú puedas trazar una estrategia en tu cabeza, puedes ir determinando qué cosa incorporas en ese momento y también qué cosa descartas. Ujú. Y bueno, lo último, pues aquí lo maneja como acelerar la sucesión natural. Eso tiene que ver completamente con biología y con plantas. Ujú. Maximizar el ecotono también y los patrones naturales, que una vez más nos estamos refiriendo a patrones, ¿no? La sucesión natural es la forma en la que las plantas van permitiendo que otras plantas crezcan. Ujú. Y eso, aunque toca completamente lo botánico, pero también a nivel psíquico y emocional tiene, tiene pues tiene una resonancia, ¿no? Porque nosotros hacemos un cambio y detrás de ese cambio se vienen un montón de cambios más. Ujú. Entonces, más nos vale ir propiciando el entorno favorable para que las decisiones que tomamos nos lleven a mejores decisiones. ¿Sí? Y bueno, esto con el objetivo de ¿qué? De recuperar la creatividad. O sea, básicamente, y esta es la última lámina de hoy, es poder permitirnos vivir de manera creativa, creando, ajá, decidiendo sobre nuestro día a día, sobre
todas las acciones que tomemos, no necesitamos, como platicamos la vez pasada, no necesitamos ser pintores, escultores o bailarines para ser creativos. Todos en nuestro día a día, en nuestro campo de actividad, somos personas creativas. Recuperemos ese derecho a crear. Entonces, bueno, de mi parte, hoy sería todo. ¿Hay preguntas, quejas, sugerencias? Si me permites, Javi, Sí. pues bueno, yo agradecerte el tiempo que te has tomado para pues ayudarnos también a ir reflexionando todo este tema. Al final del día me queda muy claro que pues bueno, somos humanos y tenemos que ir adaptándonos a los cambios, pero es bien interesante también el hecho de que tú puedas en este foro tal vez tomar ideas, ¿no? Y de alguna manera estar abierto también a situaciones donde otros participantes te puedan decir qué le estás regando o qué no. Yo creo que también eso es importante, o sea, tienes que saber, digo, para que te funcione, para que funcionen las cosas, precisamente uno de los cambios que uno tal vez como individuo tiene que generar es precisamente estar abierto a otras opciones, a otras ideas, a otras cosas que aporten. Si tú no vas a estar abierto a cosas que aporten, pues difícilmente vas a poder generar un cambio interior, ¿no? Y al final del día lo que queremos como seres humanos es precisamente modificar ese estado de educación, ese estado de personalidad, si lo quieres llamar así, y pues el aporte es precisamente generar necesidades en función de, de satisfacciones, ¿no? O sea, irlas, sí tienen necesidades, pero las tienes que ir cambiando para poder mejorar eso. Entonces yo te agradezco mucho, la verdad es que hoy aprendí mucho más otras cosas. Entonces eso te lo agradezco, ¿no? Gracias, buenas Muchas noches. gracias, Oscar. Y también muchas gracias por lo que aportas y por todas tus intervenciones. Al contrario, gracias. Ujú. Acuérdense que el conocimiento lo tenemos prestado. Aquí lo único que tenemos es la experiencia humana y pues ese está sujeto a ensayo y error. Entonces, pues eso, ¿no? También poder ver el paso por este mundo como, pues como una oportunidad, ¿no? Y pues darnos también toda la paciencia y el amor que nos merecemos nosotros mismos. Muy bien. Bueno, entonces, si están de acuerdo, pues vamos a cerrar esta sesión. Y pues ahora sí que también de mi parte agradecerles el tiempo que se toman para compartir entre todos lo que estamos viendo en estas sesiones. Pasen bonita noche. Buenas noches. Gracias, Javi. Buenas noches a todos. Bye. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Adiós, Oscar. Gracias.